No te tragues solo tus problemas y tus crisis. Yo no las he contado, pero alguien dijo que la palabra no temas se encuentra 365 veces en la Biblia. Yo no las he contado, pero si eso es verdad, es un no temas por cada día de la vida. Es un no temas de parte de Dios para cada uno de nosotros, cada uno de los días, porque con los temores que llevamos guardados adentro del alma, lo único que nos lo puede quitar es Dios. Y segundo, estás rodeado de una ayuda divina, que a lo mejor tu grande problema, tu grande dolor, tu grande situación no te deja verlo, pero Dios está rodeando tu vida todo el tiempo. No estás solo. Segunda de Reyes, Second of Kings, es la historia de un siervo del profeta. it's the story of a servant of the El prophet. personaje central siempre es el profeta Eliseo, Because the principal character is always pero el Elijah. segundo personaje más importante en esta historia But the second person that's more important in this story es el siervo de Eliseo. is the servant of Elijah. Hay dos reinos So there's two kingdoms en Israel: in Israel. reino del norte, The kingdom of the north, 10 tribus; 10 tribes. reino del sur, The south 2 kingdom, tribus. 2 tribes. Y entonces esta historia está basada en el reino del norte. Entonces, el reino del norte tiene un enemigo que es Siria. Bueno, tiene muchos, pero en esta historia es Siria. Y la historia dice así: y tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces él envió el rey allá gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, este es el siervo de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballos y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y el profeta le respondió, ¿sí? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aquí encontramos dos cosas. Primero, lo que el enemigo de Israel está haciendo a escondidas de el rey, lo que el rey de Siria está haciendo a escondidas del rey de Israel. Y esto, hermano, representa aquellas cosas, aquellas luchas en nuestra vida que suceden a nuestras espaldas y que tarde o temprano nos van a causar algún tipo de temor.
Y el rey de Asiria hacía sus movimientos estratégicos para esconderse y poder atacar al rey de Israel. Pero el rey de Israel el rey de Siria era expuesta sus planes por el profeta Eliseo. Y el rey de Asiria lo hacía una y otra vez, siempre todo a sus espaldas. Y luego, después de eso, cuando él se da cuenta que Eliseo está revelando las cosas que él ha hecho en secreto y ha quedado expuesto, el rey de Siria, entonces ahora pregunta: ¿y dónde está ese Eliseo? Y le dicen que él está en esta ciudad. Y le dicen: él está en esta ciudad llamada Dotán. Y entonces el enemigo se mueve de lo oculto a lo evidente. Ya no es un ataque a escondidas, ya no es un plan a escondidas, sino es evidente y es completamente expuesto. Y entonces ahora va a llevarse todo su ejército, todos sus carros, todos sus caballos, y ya no está a escondidas. Ahora lo hace rodeando completamente la ciudad de Dotán, donde está Eliseo y su siervo. Esa mañana Eliseo y sus siervos se están preparando para viajar a Samaria. Dotán está a unos 18 kilómetros más o menos de Samaria. Es una distancia no muy lejana, está hacia el norte de Samaria. Y esa mañana ellos van a viajar, cuando de repente al levantarse y hacer los planes para viajar a Samaria, el siervo del profeta mira a toda la ciudad por los montes alrededor, al ejército de los sirios, y entonces le entra aquel temor y dice: ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Y la respuesta del profeta Eliseo es: no temas. Yo no las he contado, pero alguien dijo que la palabra no temas se encuentra 365 veces en la Biblia. Yo no las he contado, pero si eso es verdad, es un no temas por cada día de la vida. Es un no temas de parte de Dios para cada uno de nosotros, cada uno de los días. Porque con los temores que llevamos guardados adentro del alma, lo único que nos lo puede quitar es Dios. El temor, hermanos, es el resultado de enfocarse en lo negativo y no estar viendo lo positivo. Ahora, todos tenemos temor, usted no se preocupe. Todos tenemos algún tipo de temor. Hay quienes tienen miedo de quedarse solos, por ejemplo. ¿Y qué voy a hacer si mi esposo se va y lo embarga el temor de vivir solo? ¿Y qué voy a hacer solo? ¿Qué voy a hacer solo? Y el temor es el resultado de eso. Lo que nosotros vemos en esta parte de la historia, hermanos, son varias cosas. Número uno, todos los temores, escuche esto, todos los temores son un sentimiento por algo que aún no sucede. Póngase a pensar en eso. Cuando usted tiene miedo a algo que todavía no pasa. ¿Correcto? Póngase a pensar, usted le tiene miedo a un, no sé, le tiene miedo a que alguien lo vaya a asaltar, lo vaya a robar. Yo me acuerdo cuando estaba joven y venía de la iglesia donde yo no sé, a donde yo comencé primero, estaba llena de cholos por todos lados.
Imagínense, yo venía de Matachí, del pueblo, allá hermano, no pasaba nada, no más que el ejército tirando balazos a los narcos y eso, pero no pasaba nada. De verdad me tocó una vez que el ejército pasara enfrente de la casa tirando más balazos que otra cosa. Yo traía a mi hermano, al más chiquito, lo traía en los brazos y logré correr atravesando la calle en medio de una balacera impresionante. Pero no, todo bien, ¿verdad? Todo bien. Y llego a Chihuahua y la iglesia donde me comienzo a congregar está en la colonia Villa. ¿Cuántos conocen la colonia Villa en la ciudad de Chihuahua? Okay. Pues en aquellos años era bien peligrosa, hermano. Estaba llena de cholos, pero los de la Legarreta, los del barrio La Legarreta eran tremendos, hermano. Y entonces se terminaban los servicios en la noche, ya oscuro, y ahí voy yo atravesando a pie, pues hermanos, todo. Yo vivía en la colonia Infonavit Nacional y ya no había autobuses, ya no había nada, y ahí voy atravesando todo. Con un miedo, y luego un amigo mío me dijo, si te gritan los cholos, ¿qué barrio? Tú diles, de Cristo. A ver si eso funcionaba, ¿no? De alguna manera, a ver si eso me ayudaba. ¿Sí? Todos enfrentamos temores, por una razón o por otra. El problema es cuando esos temores nos evitan, nos previenen de hacer las cosas que tenemos que hacer. El problema es cuando esos temores nos llevan al control de nuestras emociones, de nuestras decisiones, de nuestro carácter, de las cosas que tenemos que hacer. Y yo recuerdo que muchas veces llegué a pensar, no, ya no voy a ir los miércoles a la iglesia, se siente bien feo. Y luego después dejé de servir en esa iglesia y nos fuimos a servir bajo el ministerio de la hermana Bárbara Jiménez, porque no tenía ella un grupo de alabanza y ya habíamos como 4 grupos que tocábamos. Y nos fuimos a servir y me fui a otra colonia igual, hermano, peor quizás. Pues peor, porque había pandillas y para irme de la iglesia a la casa tenía que atravesar un panteón. Así que ahora le tenía miedo a los vivos y también le tenía miedo a los muertos. El panteón Colina tenía que atravesar por ahí. Y me fui a servir a la iglesia de la hermana Bárbara Jiménez, la iglesia Betel, en la colonia Insurgentes, y tenía que atravesar un callejón que está pegado al panteón. Gracias a Dios que tenía una barda muy grande así el panteón y pues los muertos no podían brincar para acá. Pero yo atravesaba ese callejón largo, hermano, yo sentía que me iban siguiendo. Así, solo, joven, pandillero, pues ¿cuál pandillero? Yo nunca había sido. Peleonero menos, hermano. Yo nomás 2 veces me peleé en la escuela. Y eso porque tuve que defenderme. ¿Sí? No sabían eso. Pero todos tenemos miedo. Pero yo no dejaba que esos miedos dominaran mis decisiones y decía, bueno, pues con miedo, sin miedo, aunque me vaya siguiendo el muerto, vamos. Y le caminaba. ¿Sí? El problema es cuando los miedos te dominan. Pero el miedo es eso, es un temor por algo que no sucede todavía. Todavía no me había jalado las patas ni un muerto, ni se me había aparecido nadie, pero tenía miedo a atravesar por ahí. Número 2, el enemigo de nuestra felicidad y alma promueve temores para estorbar nuestra relación con Dios, robar la felicidad presente y estorbarte en tu futuro. Cuando el enemigo mete temores a tu vida, te quiere robar tu paz. Quiere robar tu relación con Dios. Te quiere estorbar. Dice, no te conviertas en cristiano. ¿Qué van a decir tus amigos? Y te mete
el temor de ser juzgado por los demás. O te mete el enemigo el miedo de qué va a decir tu familia. ¿Sabe que hay gente que quiere venir a la iglesia, pero por miedo a lo que su familia pueda pensar no vienen? ¿Saben? Ay, no, qué bueno. ¿Sí? Número 3, muchos de nuestros temores son reales y otros son el resultado de inseguridades internas. El profeta nos cuenta esta historia y lo que el enemigo está haciendo a escondidas, el siervo del profeta no lo sabe. ¿Sí? Pero más adelante se va a enfrentar a la realidad de ver al ejército de los sirios alrededor de la montaña y entonces el temor es real en su vida. Así que peleamos, hermanos, en nosotros contra temores reales y temores no reales. Aunque todos los temores son por algo que todavía no sucede, pero algunos temores están fundados en una realidad posible. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, yo le tenía miedo a los muertos, pero ese es un temor no real, porque ningún muerto se iba a brincar la barda para hacerme algo. Pero había también un temor que era real a los cholos, porque tiraban unas pedradones, hermano. Y usted no sabe la cantidad de veces que tuve que correr, hermano, por las pedradas y las correteadotas que nos daban, hermano. Nunca había sido tan ligero. Un día llevaba yo un par de tenis nuevecitos que me había comprado, aquellos tenis Converse, ¿se acuerdan de los tenis Converse? ¿Ya? ¿Sí? Unos tenis Converse blancos bien bonitos que me había comprado y había ahorrado para comprarlos por mucho tiempo hasta que finalmente los pude comprar. Es más, creo que hasta mi mamá me completó ahí con una parte que me faltaba. Iba yo bien contento, hermano, y luego había ido a ver a mi mamá al pueblo y entonces iba yo por la colonia y llevaba los tenis aquí y de repente me salen unos cholos, hermano. Me salen dos de ellos. Me dicen, ¿qué traes ahí? Pues tenis. ¿Ah? Y yo traía un dinero extra que mi mamá me había dado. Y como yo sabía por dónde iba, yo me metí el dinero aquí en el calcetín. Dije, si me asaltan estos tremendos, acá voy a traer el dinero. Y luego me había echado unas monedas falsas aquí en la bolsa. Yo no sé por qué traía esas monedas falsas, yo no me acuerdo por qué, pero traía esas monedas falsas, hermano. Y me acercan estos cholos y me dicen, dame los tenis. No, le dije, los acabo de comprar. Digo, ¿cuándo? ¿Y traes dinero? Y que saco las monedas falsas, hermano. Y se las doy. En cuanto las ven que son falsas, se enojan conmigo, hermano. Y yo dije, ahora es para cuando. Los empujé a los dos cholos, los empujé así y salí, pero he hecho una raya, hermano. Una bala, hermano. Sí, corrí con todas las fuerzas que podía correr, pero no solté los tenis. Llegué a la casa de mi hermano así casi desmayado, pálido, hermano, así. Y le digo, hermano, me vienen correteando unos cholos, me quieren quitar los tenis, ándale. Y luego mi hermano sale y dice, ¿cuáles cholos? No hay ninguno cholos. ¿Quién sabe dónde los dejé allá? Yo no sé dónde los perdí, pero yo para atrás, como dice la Biblia, no volteé. Le di a toda velocidad, ¿verdad? Sí. Así que muchos temores que nosotros tenemos son reales y otros no son reales. Los muertos no me iban a hacer nada, pero los cholos sí. Sí. Y el temor a los cholos estaba basado en una realidad potencialmente
podía ser real, podía ser verdad, ¿sí? Los temores reales, hermano, están en medio a veces de un desastre natural, ¿o no? Por ejemplo, en un terremoto. Oiga, esta es otra historia. Yo nunca había estado en un terremoto. Y esa noche llegué a Costa Rica y siempre me hospedo en el mismo hotel en Costa Rica, se llama Casa Conde. Y ahí estaba ya, llegué bien cansado esa noche. Y luego, para colmo, el avión había tenido que, intentó aterrizar y no pudo. Cuando un avión intenta aterrizar y no puede, preocúpese. Porque por alguna razón no pudo. Y nos llevó a Panamá esa noche. Y luego al siguiente día llegamos así que viví el miedo real del avión. Como 2 horas dando vueltas a ver si podía aterrizar. Ya cuando nos dicen que no va a poder aterrizar, se van a ir a Panamá, pues hasta Panamá. Dije, ya en Panamá, gracias a Dios, dije, ya aquí en tierra como que ahora le hacemos. Al siguiente día aterrizamos en Costa Rica y me acuesto a dormir bien cansado. Al evento al que yo iba esa noche me estaban esperando los pastores y les dije, hermanos, estoy en Panamá, no llegué. El siguiente día llego a Costa Rica, me acuesto a dormir bien cansado. Habían sido días muy difíciles y me acuesto a dormir como alrededor de las 2 de la mañana. El cuarto se empieza a mover así. Yo estaba tan dormido que dije, ¿qué pasó? Y que me acuerdo que en Costa Rica tiembla un día así, el otro también. Y dije, santo Dios. Hermano, yo me salgo al estacionamiento, ¿verdad? Y dije, ahorita va a estar medio hotel ahí en el estacionamiento, en la zona porque ya sabía yo que había que salirse del lugar. Y me salgo y no hay nadie, tú solo. Y dije, no, pues a dormir otra vez. Me volví a meter a dormir como alrededor de las 5 de la mañana, otra vez. Santo Dios. Pues otra vez para afuera. Nadie. El siguiente junta llego con los pastores y me dicen, ¿qué pasó, pastor? ¿Cómo te fue de temblor? Cállese la boca. Le dije, entonces sí tembló, yo pensé que había soñado. Y no, dices, tembló 2 veces. Y vi las noticias, un temblor de 6 punto algo. Y luego le dije, oye, pero yo me salí del hotel y nadie salió. No, dijo, pastor, aquí estamos bien impuestos. Dijo, aquí sí tiembla y no nos caemos de la cama. Dice, no salimos. ¿Ya? Son temores reales, porque, oiga, pues ni modo que yo estuviera moviendo el cuarto o pensando que se movió el cuarto. ¿Ya? Estar en medio, hermanos, de una situación difícil, ¿verdad? Son temores reales, son temores provocados por la incertidumbre que produce alguna situación real y presente. Es normal que usted y yo tengamos miedo ante eso. Perfectamente normal. A que si va el avión y el avión va, tú dices, ay Señor Jesús, usted ahí se encomienda a Dios y dice, Señor, ¿verdad? Porque es real. Pero ¿qué pasa con los otros temores? Los no reales. El que nunca se sube en un avión porque tiene miedo que el avión se caiga. No le ha tocado, no está en medio de una turbulencia. No es que el avión aterrizó y no iba a aterrizar y no pudo. No se sube al avión porque piensa que el avión se va a caer. Ese es un temor no real. Es un temor que controla y previene a la persona. Y son personas que nunca van a viajar a otro continente porque tienen miedo a los aviones. Y entonces el miedo le previene, le estorba para hacer algo que le gustaría hacer. Y no lo hace porque tiene un temor no real. Y el temor no real lo domina, le estorba y le previene hacer cosas que quiere hacer. Es gente, hermanos.
Hay gente que, por ejemplo, en un temor real, abre una compañía, pone X cantidad de inversión, ya la abrió, pero en el temor real dice, a ver si no fracaso, pero ya la abrió. Se atrevió y tiene el miedo real de que venga un fracaso. Pero hay gente que vive en el temor no real y entonces nunca abre la compañía porque dice, no, ¿verdad? Yo tengo, mi compadre abrió una y fracasó. Y entonces viven dirigidos y controlados por temores de cosas que no son reales. ¿Sí? ¿Cuáles otros temores no reales? ¿Qué pasa si me enfermo? El que tiene miedo toda la vida a enfermarse. ¿Qué pasa si se me llega a morir un hijo? ¿Qué pasa si se llega a morir mi esposa? Y están perfectamente sanos y viven con el temor de que algo les pase en el futuro, controlados por eso. ¿O qué pasará si pierdo mi trabajo? No lo ha perdido. La compañía está estable, todo se mira normal, pero tiene miedo a quedarse sin trabajo. Estos son temores, son provocados por la incertidumbre que producen situaciones no reales y del futuro. Al siervo de Eliseo lo invade el temor. Ahora vamos a ver cómo él enfrenta. Eliseo le enseña a su siervo, a su criado, a manejar el temor. Al siervo de Eliseo le invadió el temor y entró en crisis, rodeado por una realidad visible que no le permitía ver la otra realidad, la invisible. Eso hace el miedo. El miedo nos es provocado cuando hay una realidad visible que no nos deja ver aquello que es invisible. Nuestra vida es igual. Muchas veces los temores controlan nuestra vida y no nos permiten ver las victorias que Dios quiere que tengamos. Mire, escribí 8 maneras de enfrentar nuestros temores. Número 1. Primero, cuestiona la base de tus temores. ¿De dónde se originan? ¿Cómo llegaron a tu vida esos temores? ¿Qué los provocó? Dice que él se levantó de mañana, salió el siervo y aquí el ejército. Así que a este siervo es un ejército quien le provoca el temor. Dice que tenía la ciudad sitiada y con gente de a caballo, carros. Entonces el criado dijo: ay, Señor, ¿qué haremos? ¿Sí? Escribí aquí 2 preguntas. ¿Están basados tus temores sobre algo real y presente o sobre pensamientos infundados? ¿Cuál es el origen de tus temores? ¿Tienen una verdad o no tienen una verdad? Leí un libro acerca del trauma, de los traumas psicológicos, emocionales en la vida de las personas. Y este autor de este libro me enseñó algo muy importante. Me dice: no niegues la realidad de aquello que sientes como resultado del trauma. No lo niegues. Dice, pero pregúntate qué tan real, qué tan verdadero es el origen de tu trauma. Y eso me enseñó a mí algo, es qué tan cierto o no son los orígenes de mis temores. Hay que cuestionarlos, hay que preguntarle. Aquel que le tiene miedo, mi hija le tenía miedo a la oscuridad, Ingrid, desde chiquita. Y yo les he contado que desde bebita, desde chiquita, ella iba y luego me tocaba el hombro en la noche. Papá, quiero ir al baño. Vaya, mija, tengo miedo.
Y fue creciendo con el miedo de ir al baño por la oscuridad. Así que yo me levantaba y la llevaba al baño, la acostaba y luego regresaba a mi cama. Eso era siempre y siempre y siempre. Hasta que dije, yo necesito enseñarla a vencer a ella sus propios miedos. Y entonces hablé con ella y le dije, mira hijita, a partir de ahora, cuando a ti te dé miedo, yo me voy a levantar, pero tú vas a entrar sola al baño. No, papá. Sí, mijita, usted va a entrar sola al baño, yo voy a ir contigo. Después, cuando ella se tenía que levantar al baño, yo nada más iba a su cuarto y desde ahí, desde el cuarto, la vigilaba para que fuera y la fui enseñando a derrotar sus propios temores, a vencer sus propios. Papá, pero tengo miedo. ¿Es ok? Está bien tener miedo. No hay ningún problema en que tengas miedo, pero tienes que aprender a vivir a pesar del miedo que tú tengas. Entonces, ¿están basados sobre algo real? Sí o no. ¿Son temores propios o infundidos por alguien más? La segunda pregunta. ¿Qué metió ese miedo a tu vida? A mí me los metió los gritos de mi padre. Era una ansia aquí adentro de mi estómago, hermano. Me revolvía todos los intestinos el oír a mi padre gritar. Y viví toda la vida bajo el temor de solamente escuchar a mi padre gritar. Y fue un trauma terrible toda la vida. Por eso yo no puedo ver gente peleando, por eso evito la confrontación, por eso tengo miedo a las crisis todo el tiempo. Porque toda la vida crecí bajo el miedo y el temor de escuchar a mi padre gritando. ¿Sí? Hay gente que una experiencia personal le metieron miedos a su vida. Un accidente de niños. Que se quedan en las memorias y que pensamos, hermanos, que nunca nos van a afectar. Al salir de mi pueblo en Matachic, íbamos de Matachic a un pueblo bien feo que se llama Tejolocachi. Feo, qué feo pueblo, hermano, pero feo pueblo. Iba mi papá con un pastor en la cabina y yo no me acuerdo quién más iba conmigo en la troca, en la parte de atrás. Y detrás de nosotros, y mi papá manejaba muy despacio en la carretera, como muchos señores de los pueblos que manejan quedito. Papá iba manejando muy despacio y detrás de nosotros venía una troca con una familia llena que iban de día de campo a la presa de ese pueblo feo. Y la troca venía llena de familia, hermano, con un camper venía llena. La troca nos pasa, hermanos, así, y en cuanto nos pasa, choca de frente con un hombre que venía borracho de allá para acá. Y mueren como 5 personas en ese lugar. Yo recuerdo que yo bajé y vi todos los cuerpos tirados, hermano, llenos de sangre por todos lados. Y yo era un niño, nunca se me olvidó, jamás se me olvidó. Y recuerdo voltear hacia allá y estaba la troca en un cerco que estaba ahí cerca, prendida en fuego, y el hombre borracho quemándose dentro de la troca. Y mi padre y el pastor agarraron a ese hombre, lo sacaron de la troca, lo salvaron. Y había una niña bebita, y recuerdo a mi papá haberla agarrado en los brazos, verla subido a la troca y verse ido al pueblo a llevar a la niña a que recibiera atención médica, y se salvó. Nunca se me olvidó, y eso metió un miedo en mi corazón a los accidentes terrible. Son experiencias que marcan la vida. Cuando David estaba pequeño y le iban a reemplazar los dientes de enfrente
porque se le pudrieron y le iban a poner dientes postizos. Llegó la enfermera y me dijo: le voy a dar a tu hijo esta pequeña pastilla. Le voy a dar una pastillita porque para que el niño comience a adormecerse, porque cuando lo vaya a llevar al quirófano, él no sienta que lo estoy quitando de ti, y el niño no tenga miedo de irse conmigo y evitarle el trauma del quirófano. Y le dieron una pastillita, y al ratito David empezó a reírse solo y a seguir una lucecita, decía, le decía una lucecita, y ya al ratito ya lo vio la enfermera haciendo cosas raras, y entonces ya fue por él y se lo llevó, pero se lo llevó para evitar en el niño las memorias de ser arrebatado de los brazos de su padre por una extraña, y evitar el trauma que le podía provocar ser llevado al quirófano, al lugar donde le iban a hacer el procedimiento. Fíjense, y a lo mejor ustedes y yo pensamos que no pasa nada. ¿Sí? Son cosas que a veces infunden temores. Mi hijo David estaba en el teléfono hablando con una amiga de él, cuando por el teléfono él escucha los balazos donde están matando a un hombre, al papá de su amiga, y se le queda a David eso, y al siguiente día me cuenta la historia y está totalmente impactado por lo que escuchó por el teléfono a la distancia. Ni siquiera estaba ahí. Y se quedan temores en el alma. Yo oro por él y hablo con él del tema, porque no quiero que esas experiencias le vayan a marcar, le vayan a dejar algún tipo de temor en su vida al futuro. Muchos temores no son infundidos, o están ahí por causa de una experiencia de dolor, una experiencia en el pasado. Entonces cuestiona, ¿sí? Bien, número 2, nunca enfrentes tus temores solo. Escúchenme esto, hermanos, por favor. Escúchenme. Nunca enfrenten sus temores y sus crisis solos. Lo voy a decir una vez más. Nunca enfrenten sus crisis y sus temores solos. Hablen con alguien. Busquen ayuda. Pero no se enfrenten a cosas que les están haciendo daño o que les hicieron daño solos. A veces tenemos miedo de ser juzgados, hermano. A veces tenemos miedos de... estaba escuchando el testimonio de una persona a la cual su padre la violó cuando era niña. Y estaba escuchando la vida que esta persona tuvo como consecuencia de la violación que su propio padre le provocó, y el dolor que su padre le provocó desde que ella tenía 6 o 7 años. Y cómo la historia de su vida la enfrentó ahora que ya es una mujer adulta, y la enfrentó completamente sola. Y nunca buscó ayuda. Nunca enfrentes tus temores solos. Háblalos. El solo hecho de verbalizar lo que sientes va a traer liberación. El propio hecho de sentarte junto a una persona, nomás ten cuidado quién es, va a liberar tu cuerpo de lo que lleva guardado adentro y que ha marcado tu vida por tanto tiempo.
Pero no enfrentes tus temores solos. No lo hagas. Yo recuerdo cuando comencé, me atreví a exponer mi vida personal ante una persona, un profesional del área, ante un terapeuta. Me senté, yo recuerdo cómo mi cuerpo empezó a temblar, literalmente a temblar. No lo podía contener, hermanos. Estaba temblando de la cabeza hasta los pies. No había nada que yo pudiera hacer. Mi cuerpo estaba expresando una situación interior de mi vida que no había sido procesada. Y de repente aquí así, todavía lo recuerdo, en la parte de la nuca, aquí así, era como si me hubieran clavado una estaca, como si tuviera clavado una daga, un cuchillo aquí en esta parte. Y yo recuerdo que duré más de 1 hora hablando con aquel hombre y tuve que con 2 dedos sujetar esta parte de mi nuca, porque mi cuerpo estaba liberando las cosas que tenía retenidas dentro de ellas. Y dicen los neurólogos y dicen los psicólogos que cuando no procesamos el daño que llevamos dentro de nuestra vida por experiencias del pasado, dicen que se producen inflamaciones a todos los órganos del cuerpo por los químicos que el cerebro segrega por causa de un trauma, de una experiencia de dolor, de una situación del pasado que la retenemos. El cuerpo va produciendo inflamaciones internas, por lo que el cerebro libera, la amígdala del cerebro libera químicos que van a provocarle inflamación a los órganos internos de tu cuerpo. Nunca enfrentes el temor solo, siempre busca a alguien con quien hablar. Más asegúrate que sea una persona confiable. ¿Sí? Dice, él le dijo, no tengas miedo. Así que el siervo del profeta tiene 2 ayudas. Número 1, la ayuda visible, pero también tiene ayuda invisible. Tiene al profeta que le dice, no tengas miedo. Esa es la ayuda visible, es una ayuda palpable, es una ayuda tangible del momento. Pero en ese momento el profeta le dice, Señor, ábrele los ojos para que vea. Y entonces ahora el profeta va a abrir los ojos del que tiene miedo para que vea la ayuda invisible. Tú tienes que saber 2 cosas. Por un lado, necesitas a alguien que te ayude en lo tangible, con quien puedas hablar. No te tragues solo tus problemas y tus crisis. Y segundo, estás rodeado de una ayuda divina, que a lo mejor tu grande problema, tu grande dolor, tu grande situación no te deja verlo, pero Dios está rodeando tu vida todo el tiempo. No estás solo. No estás solo. Y el profeta le dice, porque más son los que están con nosotros que los que están contra ellos. Eliseo estaba con él, pero también todo el ejército de Dios. Mire, hermanos, lo más difícil en la vida es sentirse solo, emocionalmente solo. La manera más difícil de manejar la vida es cuando la manejas solo. Solo porque esa es señal de madurez, entre comillas. Es que es muy maduro. Es que es muy maduro. Es que es muy fuerte. Es que es muy espiritual. Es que es el pastor. Es que es una persona muy buena, aguanta mucho. No, el dolor, hermanos, no lo debemos de vivir en soledad. Lo más difícil de la vida es sentirse solo emocionalmente.
Se necesita un sistema de soporte. Es de personas alrededor nuestro. Un sistema de soporte que no te juzgue, que no te vaya a poner la etiqueta de el inmaduro, ¿sí? Que no te vaya a poner la etiqueta de la chillona, el quejumbroso, el amargado. Que nunca te ponga una etiqueta. Tu sistema de soporte, tienes que encontrar a alguien que no te juzgue, ni siquiera por tus errores. Un sistema de soporte que valide y reconozca tu temor. Porque alguien que te dice, no pasa nada, todo está bien, no te apures, no está validando tu dolor. Nomás te estaba metiendo el dedo en la boca para que ya te calles y te vayas. ¿Sí? Cuando alguien minimiza lo que tu corazón trae, esa persona no te está ayudando. Cuando te dice, no hombre, no se chiple, no traes nada. Sí. Asegúrate que el sistema de soporte, sea real o no lo que tú estás viviendo, asegúrate que valide tu realidad. Aunque estés equivocado, aunque tu interpretación de la situación no esté basada sobre hechos reales, esa es la manera en que tú te sientes. Y necesitas un sistema de soporte que entienda lo que tú sientes, sea verdad o no. Porque no necesitas a alguien que lo minimice. Que diga, no hombre, no es para tanto. Eso es poquito, eso es cualquier cosa. Ya supéralo. ¿Cuántos han escuchado eso? Ya supéralo. Asegúrate que tu sistema de soporte valide la situación real que tú estás teniendo. Y por último, el sistema de soporte, asegúrate que ese sistema de soporte te ayude, te empodere a enfrentar tus temores. No nada más que te diga, ay, pobrecito. Saben que una vez yo fui con una persona, yo iba muy quebrantado, muy herido. Y yo fui a platicarle mi situación personal, porque lo consideraba un amigo y lo consideraba una persona que, pues yo no sé, nomás recurrí a alguien. Al no saber qué hacer, nomás recurrí a alguien. Y entonces yo llego a platicar con esta persona y me escucha y le digo todo lo que ha pasado en mi vida y los sentimientos que llevo y la condición emocional que llevo dentro. Y me escucha y nada más me escucha. Y lo único que hizo esa persona fue, I'm sorry. Me dijo, no, lo siento. Asegúrate que tu sistema de soporte te empodere para enfrentar lo que sea que estás viviendo. No nada más que te diga, pobrecito de ti. Tú no necesitas a alguien que te diga pobrecito, ¿o sí? Tú no necesitas que alguien nada más te escuche para que diga, hijo, qué feo, o sea, de sentir lo que estás pasando. Necesitas a alguien que camine contigo la jornada y diga, nunca jamás han pasado unos 12 años, 10, 11 años. Nunca jamás, escuchen esto, hermano, escuche esto. Nunca jamás recibí una llamada de esa persona para decir, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Cómo va la cosa? Creo que necesito sanidad interior. Pero nunca jamás se preocupó si me iba bien, si me iba mal, si iba mejorando, si no iba mejorando, si el corazón iba sanando. Nunca jamás le importó
tú. Y alguien puede decir, pero es que no quería molestar o mirarme como chismoso. No, todos necesitamos un sistema de soporte. Alguien que nos diga, hey, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí o no? Ese es un verdadero sistema de soporte, alguien que te empodera para el resto de la jornada. Quien mira nada más para atrás a tus crisis y a tus problemas, ya no te va a ayudar en gran manera. Pero aquel que camina contigo la jornada, es más, hasta el que te dice, oye, yo no sé ni qué decirte, pero aquí estoy, caray. Hasta aquel que te dice, la verdad yo no tengo nada que agregar, pero déjame orar por ti. Estoy sin palabras ante tu situación, pero permíteme darte un abrazo. Pero permíteme caminar contigo la jornada. Póngase sobre sus pies, hermanos, porque fíjense que apenas voy a la mitad de la predicación. La otra mitad va de pie. Pase el grupo de alabanza, por favor. Nunca enfrentes tus temores solo. ¿Y saben por qué los enfrentamos solo? Porque tenemos miedo a presentarnos vulnerables ante los demás. ¿Cómo nos da miedo ver que la gente diga, que piense que somos débiles? ¿Cómo nos da?